Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el domingo pasado en la ciudad de Cincelejo. Bien, habíamos hablado sobre la teología sistemática, que básicamente la palabra teología viene del griego que quiere decir teo, Dios, y logos, conocimiento, ciencia, conocimiento. Quiere decir que es la ciencia que estudia a Dios. También habíamos hablado de Blas Pascal, padre de la lógica matemática, y que de esa manera Pascal proponía en su postulado de que el hombre por lógica debe creer en Jesucristo, en Dios, por simple lógica. En cierta ocasión le preguntaron que si creía en Jesucristo, él decía que sí. ¿Y por qué? Porque si lo que dijo Jesucristo es mentira y él lo cree, nada pasa. Pero si lo que dijo Jesucristo es verdad y él no lo cree, ¿qué sería su vida? Así que por lógica tenía que creer en Jesucristo, así no quisiera creer en él. Entonces quiere decir que por lógica el hombre debe creer en Dios. Por simple lógica, así no quiera creer en él, debe creer en Dios por simple lógica. Por lo que todo lo que vemos en el mundo entero, los acontecimientos, el hombre debe buscar a Dios. Entonces fue el planteamiento que hizo Pascal en el siglo XVI, y también esto va en conexión con la epistemología, que la epistemología, el estudio del conocimiento. Entonces, la ciencia tiene epistemología, los médicos, los abogados, los matemáticos manejan la epistemología, o sea, buscar la verdad de la verdad, valga la redundancia. Los teólogos también manejamos epistemología, buscar la verdad, en el sentido de que no nos engañen, digamos, con falsedades, porque ya nosotros conocemos la verdad, que es la palabra de Dios. Pero bueno, ya vamos ahondando básicamente mientras vamos mirando las temáticas. Ya en sí se les expliqué más o menos sobre la epistemología, ya muchos tienen una idea al respecto, pero hay que manejar el concepto epistemológico. También hablamos del método científico, que es cuantificable, es medible, tangible. Se puede probar en diferentes ambientes. Quiere decir de que Dios no se puede probar científicamente, porque no podemos medir a Dios, no podemos tocar a Dios, porque Él es espíritu, no es cuantificable, Dios es inmenso. Entonces, bajo este aspecto, no podemos demostrar la existencia de Dios científicamente, pero el método histórico legal sí tiene el mismo peso, el método científico, y podemos demostrar la existencia de Dios también el método histórico legal, porque hay una credibilidad, hay una fuente documental, que son los manuscritos por miles y miles de años, que 14.000 escritos que fueron escritos por miles de años, y los testigos que a través de los tiempos nos dan una evidencia de que Dios es real. Aspecto de la teología bíblica se relaciona con la cultura y es contemporánea. ¿Por qué estudiar la teología? Entonces le puse el ejemplo de las dos casas. Era una casa desordenada y una casa ordenada. Entonces miramos que el que vive allí pudo hacer todo al mismo tiempo. ¿Ok? O sea, la persona organizada hace todas las cosas al mismo tiempo. La persona que es desorganizada, no, el tiempo no alcanza para nada. Entonces quiere decir que la teología, tomando, digamos, la moraleja de estas ilustraciones, la teología sistemática, ¿por qué? Porque lleva un orden. ¿Cuál es ese orden? La bibliología, Dios, antropología, pecado, cristología, neumología, trinidad y escatología. Entonces, cuando estudiamos la Biblia de una forma organizada, hacemos muchas cosas al mismo tiempo, tomando la ilustración de la casa ordenada, que vive en la casa hacía muchas cosas al mismo tiempo. Esa es la ventaja de estudiar teología, de que podemos hacer muchas cosas para el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es la gran ventaja. Entonces, en medio de un mundo donde hay muchas sectas, hay muchas creencias, a veces la gente dice, bueno, ¿en quién podemos creer? ¿En qué se va a creer? Entonces, básicamente puse el ejemplo de un empleado de un banco que le enseñan los billetes, cómo es un billete falso y uno verdadero. Nunca le enseñan el falso, le enseñan siempre el verdadero. Y a partir del verdadero ya sabe cómo es la textura, los colores, todo lo que está relacionado al billete. El día que él esté contando unos billetes y hay uno falso, lo reconoce. ¿Por qué? Porque conoce el verdadero. Entonces, el día que nosotros nos enseña una doctrina diferente, errada, ¿cómo la identificamos? Porque conocemos la verdad. Entonces, siempre es bueno conocer la verdad. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, quiere decir de que el término escudriñar nos está comparando con un minero. ¿Y qué hace el minero? Escarba. Escarba hasta buscar el mineral preciado, el oro, y no escarba 10 metros ni 20 metros, escarba 100 metros, 200 metros de profundidad hasta buscar el mineral preciado. Así somos nosotros. Tenemos que escarbar la escritura hasta encontrar esa enseñanza que Dios nos quiere mostrar. ¿Qué nos motivó a buscar a Dios? Entonces, básicamente el testimonio de nosotros es una evidencia de que Dios es real. Bibliología, también habíamos hablado que Biblos es un libro, y de esa manera una biblioteca ambulante manejamos nosotros. Toda la literatura que hay en el mundo entero, la Biblia sobrepasa todos los escritos que hay en el mundo entero. La Biblia cuenta con 13.000 copias del Nuevo Testamento y 1.000 copias del Antiguo Testamento, por todo 14.000 copias.
y supera a los manuscritos de Aristóteles, Platón, de estos filósofos, y de esa forma la Biblia tiene una exactitud escrituraria a partir de las épocas. Habíamos visto también que los materiales que sirvió la Biblia fue el papiro, que es a base de un junco, una planta que crece en los ríos, como especie de una caña de azúcar más o menos, y ahí hacen el papel, el papiro. El pergamino es a base de piel de cordero y la vitela piel de becerro. La tinta con que se escribía en la antigüedad era grafito, carbón mineral, agua y como especie de una goma natural, de una uvita, y ahí hacían la tinta y utilizaban una pluma de ganso. Ahí está el escriba, ya también les mencioné, una línea tenía que un número determinado de letras, cada línea también tenía que un número determinado de líneas para poder escribir los 8 metros o los 10 metros de rollo, y de esa manera eran muy rigurosos a la hora de escribir este movimiento llamado los escribas. Ahí vemos un rollo de papiro, ahí lo ve, está todo detallado, sus párrafos bien organizados. El Codex Sinaítico es básicamente un libro, pero su material puede ser de papiro, o pergamino o vitela. Los rollos de Mar Muerto también habíamos hablado de que en 1947 un pastor de la región encontró unos rollos antiguos, había unos fragmentos y estaba el rollo de Isaías, que fue escrito en 1900, perdón, había sido escrito 2500 años antes de Cristo. Y de esa manera data la fecha donde que existió el profeta Isaías y corrobora y comprueba de que obviamente sí es muy cercano a la época que lo escribió el rey, el profeta Isaías para esa época. Entonces, dio el descubrimiento y en 1900, bueno, este rollo Isaías lo están examinando, los masoretas también pasó la prueba de los masoretas, y en 1948 la independencia del Estado de Israel. Y no estaba la profecía, estaba en Isaías, que nacerá la nación en un día. ¿Cómo nació esa nación un día? El 14 de mayo de 1948. Y podemos ver el rollo de Isaías allí en Google, lo puede analizar, lo puede leer y su traducción. La evidencia interna de la Biblia, que la Biblia obviamente no evidencia que es palabra de Dios. La evidencia externa, que otros obviamente dan testimonio que la Biblia es palabra de Dios. La revelación de Dios, Dios se revela de tres formas. Se revela a través de la creación, a través de Cristo y a través de la Biblia. Inspiración de la Biblia quiere decir de que todo lo que está escrito es palabra de Dios. O sea, no es palabra de hombre, no es palabra humana. Dios inspiró a sus siervos para que de esa manera predicaran la palabra de Dios. Profecías cumplidas. Entonces, la Biblia es el único libro donde las profecías se han cumplido a la perfección, al pie de la letra. Y vemos el caso de Ezequiel 26, 1 al 14, que es la profecía contra Tiro. Y de esa manera ahí vemos las palabras claves que la habíamos visto en la clase pasada. Haré subir contra ti muchas naciones, demorar los muros de Tiro, será un tendedero de redes, pondrán tus piedras en medio de las aguas, nunca más será edificada Tiro. Entonces, y vemos a Tiro aquí en la actualidad cómo está, nunca fue edificada, y usted puede ver, sí hay edificaciones alrededor, pero menos en Tiro. Y ahí se cumplió la palabra de Dios que quedó como una peña lisa, no será edificada. Los pescadores tienen sus redes ahí en el mar, un lugar alto para la pesca. Los escombros fueron lanzados. Recordemos que esta parte era puro mar, era agua, y Alejandro Magno tomó todos los escombros de Tiro, los lanzó al mar y creó un puente artificial, cumpliendo la palabra de Dios que los muros de Tiro iban a ser tirados al mar. Y de esa manera los tiros que estaban aquí fueron destruidos por Alejandro Magno, que antiguamente era una isla, pero ya con el puente artificial que hizo, con los muros de Tiro precisamente, ya hay paso para llegar a este lugar. Entonces ahí se cumple la palabra profética. Ezequiel 28, 20 23, profetía contra Sidón, se enviará a ella pestilencia, habrá mucha sangre y sabrán que yo soy Jehová. Y este Sidón en la antigüedad está construida, hay gente, pero su historia ha sido de pestes, de matanzas, de sangre, de muerte. Hasta la fecha todavía, esa ha sido la historia de Sidón. Y ahí se cumple la profecía bíblica. Isaías 34, 6 al 17, profecía contra Edom. Palabra clave, serás asolada, los mercaderes no pasarán sobre ti, animales salvajes habitarán en ti y serás asolada hasta Temán. Y mire cómo quedó Edom, desolada. A diferencia de las otras ciudades, esta sí está construida, pero no hay habitantes. Desolada, obviamente, y el lugar obviamente es peligroso. Animales salvajes por toda la zona, pero el asolamiento llega hasta Temán. Y de ahí para allá ya hay hospitales, ya hay panaderías, escuelas, farmacias, centros comerciales, de todo. Entonces vemos cómo la palabra profética se cumple a la perfección. Esa actitud histórica que a través de la historia Dios ha mostrado las evidencias, ¿verdad?, de la palabra de Dios. El día que le falta la tierra, también hay un día que le falta la tierra, y eso lo vimos en la historia de José, que el sol se detuvo
hasta casi un día, 23 horas, 40 minutos, faltan 20 minutos, pero cuando es el rey Ezequías que pide una señal al rey Isaías, al profeta Isaías, perdón, de que le confirme si Dios le va a dar 15 años más de vida, entonces lo lleva a las gradas de acá y las gradas de acá retroceden 10 grados. Son los 20 minutos que están faltando para completar las 24 horas. Bien, y la próxima clase, mis hermanos, ya para el mes de abril, vamos a hablar sobre el canon de la Biblia. Entonces, canon es regla o caña, y de esa manera vamos a hablar sobre el canon bíblico. Que mi Dios santo les bendiga.